Muy buenas noches. Un miércoles de luna oculta en Bogotá, con mucho frío, pero con muchas ganas de hablar de la educación en los museos. Hay una autora que leí mucho y me identifico con muchas cosas que ha escrito. Se llama Silvia Alderocchi. Y Silvia Alderocchi nos dice que los museos son los socios estratégicos de la escuela. O sea, que lo que no se aprende en la escuela y no se aprende en la casa o en la familia, se puede aprender en los museos. Y en ese orden de ideas, hoy vamos a hablar entonces de esa educación en los museos desde la perspectiva de nuestra invitada, Tatiana Quevedo. Tatiana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por esta linda invitación a conversar. Perdón, mi tono de voz, ando un poco aquí en recuperación de una laringitis, pero con todo el ánimo para que charlemos. Sí, Tatiana, mira, la dinámica o la metodología que nosotros utilizamos Eh, es muy fresca, por decirlo así, muy desacartonada. Eh, Hacemos tres espacios, tres momentos que son la presentación, o sea, el intro, lo que vamos a hacer ahora. Comenzamos a desarrollar unas preguntitas eh, orientadoras, pero todo en el ámbito de una conversación bien agradable. De pronto, con unos términos y en unos tonos, por decirlo así, que la gente se enganche y que comprenda lo que hay detrás de bambalinas de lo que uno encuentra en un museo. Ayer, la semana pasada, y que ayer, la semana pasada hicimos una actividad muy bonita con unos estudiantes de una asignatura que yo lidero, que es Museos y Tecnología, y ellos hicieron por primera vez su exposición virtual, hicimos el lanzamiento de la exposición y aparte de eso, celebramos el Día Internacional de los Museos, que coincidía con ese miércoles. Entonces fue muy chévere y en ese ámbito aprendimos muchísimo. Y hoy vamos a aprender más de una experta en esa parte de educación. Eh, Gracias. Tatiana, háblanos de ti, de tu formación, qué has estudiado, qué haces, dónde trabajas, qué estudias, a qué te dedicas, tus hobbies, todo lo que uno necesite saber para poder decir, ay, sí, mira, trabaja en museo y sabe de museos. Bueno, algo sabemos. Bella, gracias. Y me encanta que sea así informal y que hayas también abierto con Silvia Alderocchi, que es como nuestra carta de navegación, ¿cierto? Bueno, yo soy Tatiana Quevedo Mogollón. Voy a decirlo rápido, nací en Colombia, nací en Bogotá, criada en Bucaramanga, me identifico con Santander porque el que pisa tierra santanderiana es santanderiano y es el momento también para felicitar al Museo de la UDES virtual. Un abrazo enorme, que están haciendo muchas cosas interesantes, a la Casa del Libro Total, al Museo de Guane, bueno, se está moviendo mucho ahorita Bucaramanga. Mm, en este andar me volví a Bogotá a estudiar. En un principio, algunos saben, algunos no, yo entré a estudiar diseño industrial como mi primera carrera, pero apenas llegué a Bogotá, empecé a trabajar como guía amiga en el Museo de los Niños cuando tenía como 18 años. Y yo me enamoré de ese entorno y me hacía recordar el primer museo al que yo fui en la vida, que fue el Museo de la UIS, el Museo de Historia Natural de la UIS en Bucaramanga. Y yo era muy feliz, yo era muy feliz. Entonces en este transitar decidí cambiar de carrera y me pasé a estudiar el pregrado Museología en el externado, que también envío un enorme saludo, pues es mi aula mater,
y es la Universidad Externa de Colombia, pues se dio el reto de sacar 3 pregrados que no existían en el país, únicos en el país: museología, arqueología, restauración y conservación de bien mueble. Entonces ahí, en ese transitar de estudiar museología, voy a ser muy honesta, pues era un campo muy nuevo en Colombia hace 10 años. Y pues yo tenía mucho miedo, porque primero había entrado a estudiar y perdón, pero en este país el tema de la edad es como, oh Dios mío. Entonces ya he entrado a estudiar un pregrado, pues ya mayor, ¿cierto? Y yo tenía mucho miedo de que cuando yo saliera de estudiar no podría encontrar trabajo, porque en esa época estaban haciendo la maestría de museología en la Universidad Nacional y de hecho la palabra en sí misma ni siquiera era comprendida. Uno tampoco sabía muy bien qué es la museología, qué. Me consta, me consta. El Word no te la identifica, los buscadores tampoco, bueno. Entonces yo en esa, digamos, como angustia existencial, porque vamos a ser honestos, era así, y también con esas ganas de descubrir el mundo museológico, inicié el voluntariado en el Museo Nacional, cuando estaba estudiando el voluntariado de formación. En este entorno, y también pues un enorme abrazo al Museo Nacional, que es la casa, la que me formó. Entonces en el Museo Nacional inicié el voluntariado, las sesiones de estudio, en vacaciones era media hora cultural. Y en ese transitar, pues afortunadamente el pregrado, que fue de largo alcance, es decir, fueron 5 años de formación, era muy teórico práctico y tuvimos la oportunidad de empaparnos del campo museológico, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, y hacíamos muchas prácticas. Entonces, digamos que desde ahí empezó como todo el nutrir que yo estaba encontrando, y yo tenía una obsesión. Entonces, cada domingo me iba a un museo distinto en Bogotá o buscaba un museo por internet, y entonces así, digamos, como que yo quería entender qué era esto de museo y de construirlo muchísimo y algún día volverlo a construir. Yo creo que todavía estamos en esa deconstrucción de qué es esto de lo museológico. Pasé por las etapas de ser antimuseo, anti todo, porque también es válido como esa rebeldía frente a lo que tú sientes de lo que son los entornos museológicos. Y en este escenario de haber crecido en región, me empecé a interesar por lo que ya conocemos, que es sacar el museo de las paredes. Entonces, desde ahí, desde la itinerancia, también tuve la oportunidad y un enorme saludo, porque es el museo que habita mi corazón. Hay 2 museos que habitan mi corazón. El Museo Comunitario del Guainía, que en este momento está preparando su exposición 20x21, y el Museo Comunitario del Vidrio. Entonces, mientras yo estudiaba, se fue conformando, materializando, porque ya está virtualmente el Museo del Vidrio. Tuve la oportunidad de acompañar ese proceso que me hizo muy feliz. Y en ese transitar, pues también conocer el Museo Comunitario del Guainía, gracias a que José, el programa de fortalecimiento de museos, perdón, dar una lista de agradecimientos, pero es que ellos son mis maestros, han sido los maestros de la vida y se me quedan todos por fuera, pero y Tranquila, que eso es la normal por acá. comunidad también. Y pues descubrir que estaba todo por hacer afuera. Entonces me embarqué en hacer una tesis que fue la tesis eterna, todos lo saben, fue un proceso de duelo, de catarsis, de entender, de explorar, de sacar el museo y llevarlo a los hospitales. Y en eso profundicé mucho tiempo. En todo este transitar yo navegaba entre la museografía, alcancé, digamos, como a profundizar en la museografía, hacer algunos ejercicios museográficos, asistencia de curaduría. Digamos que como museólogo tienes todo el panorama. Mi lugar feliz era la educación en los museos, porque fue como mi primer amor cuando estoy en los museos de los niños.
pasé por una crisis cuando cerraron el Museo de los Niños, lo lloré. Venga, Tatiana, ¿por qué cerraron el Museo de los Niños de Bogotá? Tan bonito Bueno, que era. hay que preguntárselo a la alcaldía pasada. Ah, ajá. Esas fueron unas decisiones pues, del alcalde de Peñalosa. Entonces sería hermoso algún día decirle, hola, ¿qué pasó? Bueno, él decide ese terreno. Lo que pasa es que son cosas tan complejas y no puedo ser neutral. Entonces sí, digamos que pues no estoy de acuerdo con esa decisión administrativa. El terreno es del distrito, la construcción era la Fundación Museo de los Niños, que lo estaba operando muy bien con subsidio, con unas muestras espectaculares, con una apuesta a la mediación espectacular, y se decide, digamos, no dar continuidad a ese, digamos, como acuerdo de que el terreno es del museo, es del distrito y el edificio es de la fundación, y por ende, pues la Fundación Museo de los Niños ya no tenía dónde ubicarse, ¿sí me explico? O sea, le dijeron, Sí, devuélvanos el terreno, sí, como sí. chao, chao, váyase. Ahora, hay unos argumentos y no podemos negar que sí fue, o sea, que sí se cumplió y es que se iba a apoyar más a Maloca. Entonces, digamos que sí, o sea, sí, y Maloca ha tenido un florecimiento espectacular, o sea, lo que están haciendo ahorita en Maloca es de otro nivel y necesitamos cosas así, o sea, están hibridando la ciencia con lo emocional, con las migraciones, con los sentimientos, o sea, una cosa divina. Pero punto de aparte y sin negar que es importante el apoyo a Maloca. Ah, em, pues se decidió cerrar el Museo de los Niños y siento que simbólicamente, semióticamente, le está cerrando a la infancia. O sea, cerrar el Museo de los Niños. O sea, es un apellido muy grande. Y ahí, pues lógicamente, la defensa era las generaciones futuras merecen tener un museo de los niños como nosotros lo tuvimos. O sea, es un tema de derechos culturales. Pero bueno, digamos que así pasó y ahora tenemos una responsabilidad muy grande, porque no hubo, digamos, como poder humano, o sea, se hicieron muchas acciones, se buscaron negociar, se buscó por todos los medios, sé que con subsidio lo hizo, o sea, el sector lo hizo. Pero bueno, pues así es, si es nuestro contexto, si cierran un museo, pues no pasa nada, la vida continúa porque no pasó nada, ¿sí o no? O sea, ya, pues lo cerraron y Totalmente. ya. Ahora nosotros como sector tenemos una responsabilidad mayor porque los museos en Colombia, exceptuando Maloca, Explora, muy seguramente el Museo del Espacio, o cuando se hacen ahora, deseamos y obviamente sé que va a ser así, el Museo de la Memoria Histórica de Colombia, pues va a ser pensado también para las infancias, pero tradicionalmente, espacialmente, mmm, la espacialidad de la arquitectura de nuestros museos no están diseñados para la infancia y tampoco las apuestas educativas nacieron para las infancias. El Museo de los Niños sí, Maloca sí. Y al cerrar este espacio, tenemos una responsabilidad enorme en el sector de no cerrar más espacios para la infancia y abrir nuestros museos a los niños y a las niñas, al gateo, a que griten, a que corran, a que jueguen, y a pensar en estas infancias como unos garantes de derechos culturales que podemos ayudar a contribuir a cumplir, ¿cierto? Pero ya no solo el niño o la niña o la primera infancia, sino esa madre gestante. Entonces ir como desde el inicio, y siento que después de haber transitado ese cierre del Museo de los Niños, que se me quiebra la voz todavía, tenemos esa responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en el sector de abrir las puertas y los canales a la infancia, a la primera infancia, a, a las madres gestantes, a las familias gestantes, porque se cerró el espacio. Venga, Tatiana, la interrumpo un momentico.
de todo lo que estás diciendo, hay unos términos y unas frases que me llaman la atención y creo que deberíamos, deberíamos hacer el deber de educar, ¿verdad? Ya que tenemos aquí tu presencia hoy desde esa perspectiva de los museos. Tocaste un término, porque la mediación era muy increíble. ¿Qué es la mediación? Uy, bueno. Em, yo a veces me pongo cansona cuando decimos guías. ¿Sí? Cuando llegué, o sea, en los años 20 era el guía de museo. Pues yo inicié como guía amiga, nos llamábamos en el Museo de los Niños. Pero estas apuestas dialógicas en donde la educación ya no se entiende como una guianza, o sea, recordamos que los museos van a la par de cómo también se van desarrollando los postulados educativos, ¿cierto? Entonces hoy en día estamos hablando de una educación crítica, de una educación de doble vía, de un constructivismo, digamos, que tuvo su auge. Y obviamente en este escenario, el, el, el co-creador, ¿cierto? Sí, Pues la palabra guía, por lo que significa, puede llegar a hacer ruido. ¿Sí? Entonces, pues decimos los museos, ya no guiamos, porque no somos el ente emisor del discurso hegemónico, porque no somos los portadores de la verdad, porque no queremos adoctrinar. ¿Sí? Entonces, la palabra guianza puede llegar a ser ruidosa frente a ahora como hoy estamos entendiendo la educación en los museos, estamos en un escenario de educación no formal. ¿Sí? Los museos somos escenarios de educación no formal, como lo es el teatro, como lo es el concierto, como es educación, la biblioteca, por ejemplo. Y en ese orden de ideas, empieza entonces una avalancha de discusiones, entonces si no eres guía, ¿qué eres? ¿Cierto? Entonces está la interpretación del patrimonio, que es una línea más anglosajona. Tenemos la mediación cultural, que es una línea más mediterránea, más afrancesada. Y yo, para ser honesta, yo he hecho como un híbrido, como algo muy criollo. Entonces, como que hay ciertas ideas de la interpretación del patrimonio, o también como lo nombran en el Museo del Oro, los animadores culturales, pero también tenemos, o sea, ese intérprete que te da que junto contigo exploran, interpretan, pero también ese mediador cultural que impone el diálogo al museo con la ciudadanía. Entonces ese enlace, como lo nombran en el MUAC de México, que me parece un nombre divino. Allá los mediadores culturales se llaman enlaces, o como en el papalote, intérpretes también. Entonces digamos que, bueno, la interpretación también se da mucho más, se utiliza más en los museos de ciencia. Entonces, este mediador cultural es el que pone en diálogo el museo con la ciudadanía, y lo veníamos entendiendo de una sola vía. Entonces, el mediador el que da la herramienta, el mediador el que media el discurso, media la pregunta, ¿cierto? Porque nos encanta decir que educación pregunta, pregunta y pregunta. Y nosotros en el equipo de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que es en el que actualmente me encuentro, hicimos un par. Dijimos, venga, 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 sigue siendo lo mismo. El mediador aquí el que da y la comunidad aquí que recibe, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos esto? Pues la experiencia significativa ya no solo va a ser hacia allá. La experiencia significativa debe atravesar al mediador. Y si vamos a hablar de aprender, vamos a aprender los dos. Entonces, junto con las comunidades interpretamos, junto con las comunidades nos ponemos en diálogo, nos preguntamos, entonces hablamos de nos, somos, hacemos, vamos. Y como mediador no propongo,
ninguna apuesta de mediación si no estoy dispuesto o dispuesta a hacerla yo primero, porque entonces sigue siendo lo mismo, simplemente cambió el nombre y simplemente hacemos más preguntas y ya. Entonces digamos que hay varios autores que profundizan, bueno, como decimos aquí, el derrotero, Silvia Alderoqui, en lengua hispana, que es otra cosa también muy importante. Por favor, todos los que estamos en países latinos, a mí me cuesta mucho, es mi gran talón de Aquiles, pero escribamos en español. Yo aprendí la museología en inglés, aprendí la museología en otro idioma porque casi no hay textos. En francés. Sí, casi, o sea, necesitamos escribir, sistematizar, sé que no nos da el tiempo, pero es necesario, Argentina lo hace muy bien, México lo hace muy bien, México. México. Entonces empiezan a haber todas estas discusiones de mediación en donde sí o sí estamos entendiendo que ya no guiamos. Entonces tienes visita comentada, visita interpretada, visita mediada, charla con, encuentro con, y vemos que todo eso permea el sector, pero es una manera de cómo, como colectivo de museos, le estamos diciendo a la ciudadanía, no queremos imponernos, porque los museos son de los ciudadanos. Nosotros simplemente estamos ahí gestionando un algo, pero por ahí va la mediación. Hay algunos que les hace ruido la palabra mediación. Bacano también entender por qué. Hay otros que les hace ruido la guianza, hay otros que no. Hay otros que dicen, no, interpretaciones, intérprete en lengua de señas colombiana o lengua de señas, ejemplo. Entonces, digamos que lo chévere es que por lo menos ya se pone en duda la guianza. No, también siento que es válido como cada museo, cada comunidad museológica se quiera autodefinir, siempre y cuando él mismo lo cargue de sentido y sienta que lo que está aportando, nos basamos en el presupuesto, pues que ya no somos unos que solo guiamos y mirar y no tocar, se llama respetar y por favor hagan silencio, no, pues que bacano que en los museos haya ruido. Obviamente hay momentos y hay personas que necesitamos el silencio para explorar también, pero pues que estén todo ese mapa de momentos, de sonidos, de silencios, de huyas. Entonces hay otros, por ejemplo, una acción muy linda que pasó en el Catatumbo, en el Acerrío, en una casa de memoria. Junto con ellos llegamos a la conclusión que se van a llamar guardianes. O sea, no mediador, ni guía, ni enlace, ni intérprete, guardianes. Pero lo válido es como tú te definas y que lo cargues de sentido y que trates de ser coherente y congruente con esa apuesta educativa que le estás dando a tu museo, a tu entorno, a tu exposición, así sea efímera, temporal, virtual, bueno, como quieras nombrarlo. Mira, Tatiana, que esa reflexión que tú haces me parece muy, muy interesante, muy válida. Y te quiero decir una cosa que de pronto yo me identifico con la palabra mediador, tanto que mi chaqueta dice mediador, ¿ya? Y la interpretación, así como tú nos estás explicando, es cómo asimilas tú, cómo conceptualizas tú algo para apropiar ese concepto. Y cómo lo interpreté yo y cómo lo tengo yo apropiado a mi función de gestora patrimonial. Yo digo, yo soy el medio y la plataforma en la que estamos, Museos Más Más, es ese medio por el cual estamos tomando las iniciativas culturales, cualquiera que sea, patrimoniales, cualquiera que sea, y somos el medio y el mecanismo para que lo utilicen. Entonces nosotros allí estamos tomando ese rol de mediador, pero porque somos como el canal, somos el medio. Ahora, cuando me voy al otro extremo, que es dirigir un museo, lo más fantástico que le puede pasar a uno como museólogo es que tú vayas a un museo y el director te atienda, porque es una presentación de lo que hay en un museo de una forma mucho
muy diferente de lo que tú encuentras que otra persona te pueda, que te reciba, te atienda, te lo pueda mostrar o charlar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo estaba en ese rol de director de museo, efectivamente lo interpretaba así, yo mediaba, yo mostraba desde mi punto de vista y experiencia, porque hice parte de la historia de lo que yo mostraba. Entonces esa apropiación le ayuda mucho a conceptualizar ese rol que tú asumes dentro de un museo para que se hablen esas dos partes, para que se conozcan esas dos partes y para que esas dos partes se conjuguen, era lo que yo decía. Es que hay una conjunción, hay una relación. Y pues tú lo estás explicando muy chévere y muy ameno. Tatiana, de lo que estabas hablando al inicio, te dije, hay unos términos que estás sacando y como estamos hablando de educación en museos, y nos contabas de tu experiencia y decías, yo pasé por muchas áreas en un museo haciendo prácticas, pasantías, explorando. Siempre me gustó la educación, pero notaste un área bien, bien particular y son dos términos que la gente confunde, museología y museografía. Y lo mencionaste, ¿verdad? Y dijiste, la museología es la parte amplia, la ciencia que estudia los museos y todo lo que ocurre dentro de ellos. Pero mencionaste el término museografía. ¿Qué es la museografía? Explícanos. Bueno, eso todavía lo estamos entendiendo también. Yo tengo como dos maneras. El primero, digamos desde lo técnico, pues el origen de la museología es la museografía y esos manuales de cómo organizar tu gabinete de colecciones, o sea, museografía, ¿sí? Viene como de una palabra, me corregirán, pero alemana, que vienen estos primeros manuales de museografía. Nuestra disciplina es nueva, unos dicen disciplina, otros dicen ciencia, bueno, me encanta que también esté en discusión. Y hasta ahorita estamos también definiendo que el museo, que es un museo, el ICOM también, entonces es Oiga, chévere que hay de todo. ahora que mencionas el ICON, tenemos casi 5 años, 5 o 6 años en la en la redefinición o en la actualización del término museos. A mí me encantaría que quedaran puntos suspensivos. O sea, eso sería lo máximo, porque le da una fuerza, una potencia, una ebullición. Pero bueno, aquí rápido para la museografía y museología. Entonces hay un tema y es que la museografía, que es como la expografía o el diseño de exhibición, es el origen de la museología. Pero ya entendiéndolo así, entonces la museología es la disciplina que estudia el rol social de los museos, la vida, y es la nube. Y la museografía se encarga del diseño expositivo. En España le dicen expografía, en inglés pues museum exhibitions. Entonces se encarga ya de toda esa parte de diseño, de la puesta en escena, pero va más allá solo de diseñar, ¿no? Está atravesada con todas las áreas también. Pero digamos que tenemos la museología, la disciplina y la museografía, un área de la museología que se encarga de todo lo que comprende diseñar una exposición. Listo. Ahí viene, y creo que es el punto coyuntural para lo que vamos a preguntarte. Lo que vemos como espectadores, ay, bueno, por cierto, mira, Tatiana, te están saludando acá. Luisa Costa, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Dice Marco Julio Tulio Rodas Pérez, saludo desde Guatemala, me imagino también Un que por ahí. abrazo a Guatemala. Ahorita estamos conectando con el CAP de Guatemala. Eh, Maravilloso. Con muchas ganas de ir a conocer todos esos procesos que han hecho allá. Mira, Elina Guzmán es una profe, artista que tengo que ir a visitar.
y próxima invitada también, pero no hemos podido cuadrar agenda de mi parte, profe. Estamos pendientes, pero mira lo que nos comenta. Me gusta la palabra mediadora. Ese ser que media entre el espectador y el arte a fin de sensibilizar y hacer que haya una apreciación de lo que se expone. Bien Profe, interesante. gracias. La profe Lina, Pues, Lina tiene una experiencia y es artista plástica y es una persona, pero súper adorable. Profe, ya sabe que por allá la estaré molestando la próxima semana. ¿y en dónde está la profe? La profe vive en uno de los municipios de la Sabana Centro de Cundinamarca y por muchos años fue profesora en el George, San George, creo que fue, y tiene todas las generaciones que han pasado por sus manos formándose en las artes plásticas. ¿Ya? Entonces, su casa está llena de arte, que es lo que vamos a mostrar, y pues ya nos estamos esporleando aquí. Tatiana, no me hagas eso. ¿Ya? Mira, vamos a retomar esa explicación de Antojado. museología, de museología y museografía. Resulta que cuando dices la palabra o la puesta en escena, que es lo que vemos los espectadores cuando vamos a un museo, vemos ese montaje, esa expografía o el resultado de un proceso museográfico. Pero resulta que una exposición, la muestra, no surge y no se saca de un sombrero. Hay un proceso. Ese proceso es un museo. Un museo tiene un pensamiento, una línea, unos propósitos, tanto museológicos como educativos y hasta políticos y sociales. Eso se enmarca dentro de un libro que se llama un lineamiento museológico, cómo quiero comportarme, verme, plantearme, y también tiene aspectos administrativos, porque de allí se saca misión, visión, objetivo estratégico y otra serie de cosas. Listo. Cuando un museo tiene un lineamiento museológico, es porque ya tiene identificadas ciertas colecciones, por llamarlos entre comillas, fijas, que son las propias. Y cuando se tienen esas propias, lo más seguro es que cuando ya uno como museo va creciendo, va teniendo una que otras colecciones que le prestan. En todo caso, a las colecciones hay que hacerle un proceso de investigación y de ese proceso de investigación surge lo que se llama el lineamiento o el guión curatorial. Ese es el insumo básico para que se abran unas tareas en paralelo. Y esas tareas en paralelo, una es de ese guión curatorial sacar un guión educativo. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegarlo? ¿Cómo educar? ¿Cómo hablarle? Y muchas cosas. Ese se habla con este principal, que es el que tú nos explicaste, que es la parte de montaje, que es la museografía. Y a estos dos se le une un plan estratégico casi siempre de captación de público, marketing, publicidad, estrategias. Y además, atado a todo esto, durante el proceso y sobre todo al final, va un estudio inmerso del público para ver qué aprendimos, cómo lo hicimos y demás. Son 4 cositas. A esas 4 cositas, ¿qué se me olvidó, Tatiana? Eh, pues de pronto no digamos que se me olvidó, sino que hay unas nuevas apuestas también de co-creación. ¿M? Co-crear no cuando ya la muestra está al aire, Eso. sino en el proceso previo. Entonces vemos, por ejemplo, la iniciativa del Museo Nacional de co-crear con la comunidad del Bronx. Vemos, por ejemplo, co-crear elementos accesibles, incluyentes con la comunidad con discapacidad. El mismo artista que hoy en día sale a co-crear con la comunidad y se vuelve activa la comunidad en su proceso artístico como su método de investigación para ciertos artistas.
y digamos que en todos estos procesos ya no se está dejando a la comunidad o la ciudadanía o a los públicos al final, sino que también se involucran desde el inicio, en mesas de diálogo, como ahorita el Museo Afro, que tiene mesas de diálogo, como el Museo de la Memoria Histórica, que nace con mesas de diálogo con la comunidad desde un inicio y no lo esperan hasta el final. Entonces, esa apuesta, aunque es más compleja, porque es más fácil sentarse desde el escritorio a hacerlo sin escuchar la opinión y sin ponerse de acuerdo con la ciudadanía. Es más fácil, es más rápido, vale menos plata. Pero apostarle a la co-creación, al diálogo directo desde un inicio, siento que es eh, las aguas que ahorita nos están permeando, lo que para recordar se propuso en el ICOM, en la Mesa de Chile del 72, que es junto con la comunidad. Entonces siento que por ahí puede haber una opción, aunque nuevamente digo, estamos en proceso de aprender eso cómo se hace, o sea, eso no es como, ay, sí, ya nos sentamos a hablar y todos felices, no. Toma mucho tiempo, hay una apuesta tanto intelectual como emocional, porque es complejo dialogar y llegar a acuerdos, pero siento que ahí es donde está el riesgo y vale la pena arriesgarse desde ahí. Pero, Tatiana, y se hace la exposición. Cuando se hace la exposición, ustedes, tú que lideras esa parte educativa en un museo, el museo de la Universidad Uniminuto, que se llama Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, el MAC, ¿cómo hace, después que hacen un proceso de co-creación o antes de hacer la co-creación con el artista, la comunidad, con el público que siempre está allí, con sus voluntarios, cómo cómo eligen las estrategias, cómo saben, de acuerdo a lo que quieren armar como museografía, eh, o lo que les arroje un guión curatorial, cómo eligen una estrategia, cómo saben qué enseñar, cómo vinculan. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me viene a la mente cuando hace como 5 años estuvo el maestro Heriberto Nieves, puertorriqueño, y fue uno de los artistas con el que tú pudiste hablar y llevaron personas disminuidas con su visión y Heriberto les autorizaba a que tocaran en ese entonces las obras para que pudieran sentir. O sea, ¿cómo es ese proceso de tomar una iniciativa de inclusión, de diversidad, de llegar a la gente para enseñarle, para mostrarle una muestra? Bueno, no sabría decirte si nuestra apuesta es enseñar, más desde lo informal, desde la educación informal es perderse, aprender, Sí. negociar. Pues digamos, para tomar el caso puntual de Heriberto, bueno, cabe resaltar que los procesos de accesibilidad e inclusión no es algo que hagamos en el museo porque está de moda o por capricho o porque, ay, qué lindo, ¿sí? Ujú. Es porque es una responsabilidad, o sea, es simplemente que es nuestro deber, y no solo nuestro deber como museo, es un deber eh, junto con la ciudadanía, o sea, es decir, todos y todas tenemos ese derecho y ese deber. Entonces, en ese marco, en el museo venimos desarrollando apuestas, estrategias para cada día permitir un diálogo más accesible e incluyente. En esto, la accesibilidad y la inclusión en el museo no es una meta, es una postura, porque si no el día que cumplas la meta, pues se acabó. ¿Se acabó? Sí, Es correcto. una postura. Es un compromiso. Sí, es como un valor, es como algo que tú eres. Y que estás aprendiendo a hacerlo y la comunidad la que te enseña. Entonces, en este caso, con la comunidad ciega o las personas en condición con discapacidad visual, eh,
han sido las que han transitado con nosotros muchos momentos y son las que nos han enseñado el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos, los colegios. Y estos pares nos enseñaron a no hacer nicho poblacional. Entonces nosotros antes decíamos taller para la comunidad ciega. O, ¿será que podemos hacer una réplica táctil para las personas con o en condición de discapacidad visual? Y aprendimos que no, que esto debería ser para todos y para todas. Entonces, nosotros en nuestro formato curatorial tenemos una pregunta gracias a que trabajamos con artista vivo y los mismos artistas han sido muy amplios. Entonces les preguntamos que si sus obras o algunas de sus obras, con todo el cuidado, el respeto y el acompañamiento desde la educación, pueden ser tocadas en beneficio ya no solo de la comunidad en condición de discapacidad, sino de los sentidos de los ciudadanos. Sí. Y ahí es cuando Heriberto, que es maravilloso escuchar eso, dice, toda mi obra se puede tocar y si se daña, pues yo vengo y la arreglo. Porque el arte es para tocarlo, para sentirlo, que es el video que él nombra. Entonces los mismos artistas también te dan ideas, los mismos artistas también le apuestan y siento que eso es algo muy lindo de trabajar con artistas. Entonces desde ahí está desde el antes, desde la postura y digamos que en este proceso pues obviamente pues uno tiene ya unas comunidades identificadas, unas comunidades asuidas al museo, nuestro público o nuestra comunidad mayor es la comunidad académica Uniminuto, obviamente, porque somos un museo universitario, la comunidad barrial, la comunidad circunvecina al museo. Entonces, digamos que en ese resonar vamos tejiendo y nosotros tratamos, aunque nos cuesta, ser muy flexibles en cómo a leer al artista, leer a la comunidad y ahí proponer o taller, o un encuentro, o una pérdida, o una sorpresa. Por ejemplo, hemos tenido momentos en que están los niños y las niñas mirando la obra de arte y sale el artista, ¿sí? De la sorpresa, de, ay, ¿qué pasó? Porque no nos digamos mentiras. No nos vamos a decir mentiras. Si estamos en un museo de arte contemporáneo, qué mediador ni qué nada. La gente quiere hablar con el artista. ¿Sí o no? O sea, sí, no nos claro vamos que sí. Entonces, Claro. es maravilloso. Entonces, algunos hacen podcasts, otros quieren taller, otros quieren salir a la calle. Lo que logramos hacer con H, que es un gran artista. Sí. No sé si decirlo urbano del graffiti, bueno, es que él no tiene etiquetas, pero, por ejemplo, con él hicimos muchas intervenciones en la calle, porque él quería hacer en la calle. Entonces, pues leemos al artista, leemos las intenciones, con él hicimos nuestro primer mural codiseñado con personas en condición de discapacidad o no. Entonces, discapacidad visual, por ejemplo. Y pues desde ahí, en el fondo, te voy a ser muy honesta, en este momento el área de educación nos estamos repensando un montón y vamos más por la línea de la construcción de redes de afecto, de la gestión emocional, del patrimonio para la comprensión de las emociones, de la gestión, de la construcción, de la tolerancia, del diálogo y aprender juntos desde ahí. Entonces desde ahí nos estamos parando y lo que hemos aprendido en este transitar es ser muy flexibles, ser espontáneos, salirnos un poco del formato para diseñar un taller. Uno, me siento y me leo el guión, ¿sí? Me leo un guión curatorial. Dos, no, sino como más con métodos un poco desde el design thinking, desde el art thinking, que te permite como desde la duda, desde el error, desde el no entiendo, llegar, digamos, a una construcción colectiva frente a un objetivo. Por ejemplo, ahorita estamos con Sanitas, con un equipo maravilloso de psicólogos que hacen una apuesta de salud comunitaria. Estamos tejiendo y estamos realizando encuentros. Acabamos de empezar, esto es un experimento. También así es que nos nombramos.
nosotros, el MATLAB, el laboratorio de experiencias, es nuestro salón de talleres. Entonces, vernos como un laboratorio activo todo el tiempo. Y a esto, que es la materialidad, al rojo vivo se le atraviesa porque ya la atravesamos y es la virtualidad. Entonces, la mediación en la virtualidad, el museo virtual, el metaverso, o sea, ahí cómo, o sea, la educación en museos, ahí qué. Y esas son las preguntas que vamos a empezar a hacernos en este segundo semestre, porque pone en jaque, y me encanta, el rol del educador y si es necesario o no. Entonces ahí empiezan unas tensiones buenísimas, porque es, pues, ¿para qué necesitamos educadores si vamos a tener avatars? Sí, 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 sí. No sé, pero bacanísimo que empecemos a discutir la ocasión de los museos en el metaverso, por ejemplo. O sea, ¿para qué? Ni idea, o sea, no tengo ni idea, pero vaya, vamos este año a lanzarnos, a hacer algunos prototipos y a preguntarnos eso qué es. O sea, yo ni siquiera entiendo muy bien qué es el metaverso, ¿no? Entonces, a meternos. Qué pena, hay una estrategia, es que no recuerdo el autor, pero hay una estrategia, me dices que pues no hablemos de estrategias educativas o pedagógicas o de enseñanzas, pero fíjate, hay un pedagogo, no recuerdo el nombre, pero el señor decía, la mejor estrategia es ver para enseñar, es ver qué es lo que le gusta a los jóvenes, porque es que a los jóvenes es a los que constantemente debemos estar estimulando a los procesos de educación o de autoaprendizaje. Entonces la tendencia ahora es el metaverso, pues vamos para el metaverso, ¿ya? Y fíjate que los jóvenes son los que dictan o indican ese lineamiento con las tendencias que ellos asimilan, con la tendencia que ellos, lo que a ellos les llama la atención es hacia donde cada uno va cogiendo su línea de hacer su mediación. Tatiana, mira lo que están comentando acá. Eh, dice, eh, Leopoldo Sierres, en el Museo del Minuto, hace como 3 años tuve una experiencia en las obras que se exponen en el ambiente urbano. Me dio la impresión de que la gente está tan acostumbrada a las obras expuestas, que lo ven como bicho raro cuando uno se detiene a ver estas obras. No sé si le coges la idea a A Leopoldo. ver, traté, pero hola Leopoldo, ¿cómo estás? Pues seguramente nos hemos cruzado. Tuve una experiencia en las obras. Me dio la impresión que la gente está tan acostumbrada a las obras que lo ven como bicho raro cuando se detiene a ver. O sea, Creo ven que como bicho raro a las obras. Yo creo que lo que entiendo yo es que de pronto él iba caminando Ah, y se detenía, y cuando se detenía a mirar, la gente se lo quedaba viendo a él raro por estar viendo. O sea, ya. las Ah, pues obras, bacanísimo que sea el raro. Claro que sí, muy seguramente, y eso pasa cuando hablamos de formación de comunidades o de públicos. La comunidad circunvecina al museo está acostumbrada a los lenguajes del arte contemporáneo desde hace 55 años y a veces te vuelves parte del paisaje. Esa es la verdad. Como el Museo del Oro. Nosotros vamos al Museo del Oro cuando llegan y nos visitan y que hay para ver en Bogotá, el Museo del Oro, ¿sí? De resto, se te vuelve parte del paisaje. sí, Entonces, muy seguramente tienes razón, muy seguramente está acostumbrado, ¿cierto? Porque lo viven todos los días en las fachadas de las casas de las personas, hay intervenciones en el museo y muy seguramente
de pronto en esa experiencia puntual dijeron como, ay, no, pues le parece maravilloso, pues qué bacano que haya sido una sorpresa para ti, porque obviamente entre más grandes somos, menos nos dejamos sorprender. Entonces, pues, pues no perder eso, no perder esa actitud de Leopoldo de dejarse sorprender siempre, Sí, y no acostumbrarnos a y que que no, somos parte del paisaje. y que no le dé pena detenerse a No, observar, analizar. Sí. bacanísimo, bacanísimo. La profe Elina nos escribe, gracias, no merezco tantos elogios. Me encantan los museos por su aporte cultural, esa puerta abierta a otros mundos. Las oportunidades que brinda a la ciudadanía de conocer tantas expresiones que enriquecerán sus vidas. Gracias, Tatiana, por esta charla que está aportando tantos conocimientos. Ay, tan bella, profe, no, con gusto. Y en lo que podamos tejer, cuenta con una servidora. Acá está un mensaje que no leí. Leopoldo, buenas noches. Estoy para aprender términos, interrelaciones en este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Leopoldo, por seguirnos y por estar acá. Damaris, muy buenas noches. Damaris, muy buenas noches. Uy, se comenzó a llenar esto. Buenas noches, Damaris. Gracias por acompañarnos. Priscila. Priscila Bernal Molano, saludos, interesante tema, gracias a ti, Priscila. Eh, Aquí está Departamento Arte Humanidades. Saludos de la dirección del Departamento de Arte de la Universidad San Carlos de Guatemala. Interesante exposición dentro del pensum de estudio de la carrera de restauración de bienes muebles. Se contempla la asignatura museografía. Sería interesante un enlace para la próxima reunión. Con mucho gusto. Acá tienen a la doctora Tatiana Quevedo. Con gusto. Presta El, para todo. pues, si quieres, Bella, y no sé cómo hacer acá, les puedo dejar mis datos de contacto. Sí, claro que sí. En el chat privado donde me mandaste el hola, allí. ¿Listo? Es un Y yo lo gusto, divulgo acá. es un Perfecto. gusto que la academia se meta en esto, porque son los que tienen tiempo para pensar, por favor. Eh, Mira, eh, nuestra amiga en común, Sandra Patricia, muy buenas noches a las maestras. Gracias a ti, ¡Sandra! maestra. ¡Hola! Un abrazo virtual. Mira, nos dice un caluroso saludo en esta noche fría, súper fría, amiga, súper fría. Acá viene y nos sigue diciendo, un museo con presencia comunitaria es un gran logro entre la educación culta y el verdadero sentir de la comunidad. Es la combinación perfecta. Sí, señora, tiene toda la razón. Tatiana, ¿le quiere decir algo? No, pues a Sandra un gran saludo. Ahí botando el vainazo también. Sandra Divino también, que es de Museos Más, que ha hecho una labor también muy grande y en región también con los museos. Un abrazo enorme. Y continúa Sandra, porque teniendo en cuenta la vida y el arte, el último nace de la necesidad de la gente de vincular su sentir con el entorno. Y eso es crear humanidad. Sí, señora. De Nada más que acuerdo. aportarle. Tatiana, todo lo bueno se acaba. Esa frase no la puedo evitar en este espacio. Son, sí, son 60 minuticos que trato de respetar porque en 60 minuticos hemos comprobado a través de los estudios de públicos y de audiencia que en 60 minuticos la gente se engancha con nosotros. Los que son de Bogotá están en el trancón, se conectan, nos acompañan eh, y, y eso es lo que hemos logrado a través de Museos Más Más. Buscar esa ventana virtual, digital, desde que comenzó, antesito de que comenzaron las pandemias, ya estábamos haciendo actividades virtuales y pues no me queda más sino que darte las gracias por tu tiempo, por tu espacio, con esa incomodidad en la recuperación de tu voz. Gracias por estar acá, por brindarnos la oportunidad de aprender un poquitico de los museos y sobre todo de ver que los museos comunican, que los museos son nichos
de conocimiento y que ustedes, las personas que están encargados de los departamentos, las coordinaciones, las áreas de educación, se la tienen que jugar mucho. Se la jugaron toda en pandemia, se la siguen jugando ahora y Mm. más cuando las tendencias tecnológicas están arropando a los museos. Y ahora hay que tener en cuenta muchas más variables, pero no son variables, sino que ya son hechos. O sea, inclusión es una responsabilidad, la inclusión es la normalidad, ya no es nada raro, hace parte del día a día y hace parte de todos nosotros. Tatiana, te cedo la palabra para que te despidas y Bueno, pues gracias. Esto que Museos Más Más es una, pues, necesitamos que existan muchas apuestas así. A lo que estás haciendo por pasión es maravilloso, porque es una pulsión ahí que se mueve y el día que perdamos la voluntad, perdemos los museos. Entonces también es un aplauso a lo que estás haciendo, a las personas que conectaron hoy también, muchas gracias. Cuentan con una servidora que les dejé los datos y también a, al sector educativo, un abrazo enorme, una admiración por lo que hacen, porque a veces la puesta en escena no le hace justicia a no solo a los educadores, sino a todos los equipos que están detrás. Entonces, a toda la comunidad del sector museológico es también un momento de agradecer y también gracias porque me han enseñado y a la comunidad que me ha permitido dialogar, también un abrazo enorme y como siempre, pero como siempre, a los voluntarios de los museos, que en este caso somos todos y todas, a los pares del sector nacionales e internacionales que nos abrazan, que tejen con nosotros, que nos inspiran. Y bueno, seguimos y a escuchar más, museos más. gracias, Tatiana, eres muy amable. A todos, gracias por conectarse. Ustedes saben que este espacio se hace con mucho cariño. Nuestros patrocinadores siempre están pendientes de resaltar el talento colombiano, del arte, la cultura, de patrimonio y todo lo que tiene que ver con esas puestas en escena y con esas puestas que están a la orden del cumplimiento de la obtención de una paz, de una Colombia en paz, que es lo que percibimos, de un mejor país y que sea este momento para decirlo, estamos en este punto para lograrlo. Solamente depende de la responsabilidad de cada uno. En ese orden de ideas, los dejamos una feliz noche y chao, chao. Gracias por estar acá con nosotros. A ustedes y a ti. Gracias.